Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a todos, estimados compañeros. Quisiera saludarlos a todos en particular, pero me da un gran gusto saludarlos en especial a través de esta vía, así que un placer verlos, deseándoles que, primero Dios, en estos segundos exámenes parciales, pues vaya muchísimo mejor que en el examen anterior. Y por supuesto, tomando esa dinámica, ya están enterados de qué fecha exacta tenemos el examen con ustedes. ¿Ya tienen fecha del examen conmigo, compañeros? Sí, licenciado, va a ser el 14 de octubre. Sí, es cierto. Sí, había circulado un primer calendario y ahora pues ya lo modificaron, ahora tenemos para el 14. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de trabajo el día de hoy. Particularmente vamos a trabajar sobre los delitos contra la libertad de la persona. Vamos a trabajar sobre los delitos contra la libertad y seguridad de la persona, que particularmente nuestra legislación lo tiene considerado entre uno de los delitos con mayor atención, en virtud específicamente de que se tiene en particular la idea fundamental de que en ese sentido sea uno de los derechos fundamentales que tenga directamente que establecer con mayor protección por parte de nuestra legislación. Evidentemente que la vida, como dije en un principio, va íntimamente ligado a este apartado en particular. No puede existir vida sin libertad y no puede existir libertad sin vida. Entonces, están íntimamente ligados y con mayor trascendencia. De esa cuenta, entonces, es que es particularmente la libertad de las personas la que tiene, en este caso, íntima protección por parte del Estado. En la clase anterior miramos lo relativo a la figura tipo, que es particularmente la detención ilegal, atendiendo especialmente al concepto de que quien encerrare o retuviere a otro en contra de su voluntad, privándolo. En ese sentido, pues, puesto que la idea fundamental de este artículo en particular es justamente establecer en términos concretos una, un sometimiento de la persona en contra de su voluntad, especialmente a estar encerrada o detenida. Evidentemente que esa es la figura tipo, en virtud de que posterior a ello ya se vienen las otras formas de coartar la libertad, en el caso del plagio supuesto, exigiendo un rescate. En el caso directamente del canje, pues un cambio de una persona por otra. En donde teníamos duda y mantuvimos alguna reserva, pues justamente en lo relacionado especialmente al tema de el otro inciso, dice, especialmente cuando habla en términos generales de cualquier otra situación similar o igual, entendiendo de que es un concepto que deja abierta la puerta, especialmente para poder tener una libertad de pensar qué es lo que el legislador quiere decir con eso. Y por supuesto, eso deja abierta la puerta, especialmente a una analogía. Sin embargo, pues la idea fundamental de este puesto es justamente entender de que existe especialmente una forma de coartar la libertad, pero a cambio de sustituirla, por supuesto que se tiene que pagar. En ese orden es lo que no puede aceptar directamente el Estado. De ahí entonces que nos vamos especialmente a las distintas formas de que se
puedan coartar la libertad, como la tortura, el sometimiento a servidumbre, por ejemplo, en donde particularmente es una forma de esclavitud. En ese sentido, entonces, nos trasladamos especialmente ya a la figura de la aprehensión ilegal, en donde especialmente se detiene a una persona, en este caso para presentarla ante la autoridad, pero particularmente la acción la comete un particular. De esa cuenta es que la aprehensión ilegal constituye, bajo cualquier principio, una situación totalmente anormal, porque el hecho particular de detener a una persona para presentarla ante la autoridad es una actividad propia del Estado. En este caso es justamente las fuerzas de seguridad, entiéndase la Policía Nacional Civil, que a través especialmente en este caso de la ayuda que se dé al organismo judicial, entonces puede detenerse una persona. Establecimos bajo cualquier concepto de que dentro de un Estado de Derecho solamente puede manifestarse especialmente una forma de coartar la libertad. En este caso es justamente a través de una orden judicial o de un delito pagano. Bajo estas circunstancias, entonces, cualquier acto que va en contra, especialmente de coartar la libertad y especialmente la libertad de la locomoción, cae específicamente en el rubro de la violación a este derecho fundamental. Hoy vamos a ver especialmente un tema muy interesante, que es la figura del allanamiento de morada. Particularmente nos vamos a ubicar en el artículo 206 de nuestro Código Penal. Vamos entonces a abarcar en este orden la figura del allanamiento de morada. Y particularmente nuestra legislación en el artículo 206 habla al respecto y dice: allanamiento. El particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o en su dependencia, o permaneciere en ella, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Hay agravación de este delito según el artículo 17. Si los hechos descritos en el artículo anterior están en consimulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 4 años de prisión. Pero miremos en este caso y analicemos especialmente esta figura a la luz directamente de lo que concierne en especial de nuestra doctrina y de nuestra legislación. Es importante ir haciendo el análisis entonces de estas figuras en particular. Y ahí entonces me detengo. En primer lugar, en esta figura, si bien es cierto, está dentro del rubro de los delitos que atentan contra la libertad, entiéndase que por concepto de libertad, obviamente, no solamente afecta al derecho de locomoción, sino en este caso al derecho a la intimidad, el derecho a resguardarse, especialmente dentro de un espacio directamente establecido como hogar. Bajo esa circunstancia, entonces, este delito pretende, por todas las circunstancias, proteger esa intimidad que tenemos todos nosotros precisamente al seno de nuestro hogar. De ahí entonces que el bien jurídico tutelado, en este caso, sería la inviolabilidad de la morada o la inviolabilidad de la vivienda. Es decir, entonces, que para los efectos de, en este caso, el artículo 24 que contempla nuestra ley, habla precisamente, perdón, el artículo 23 habla de la inviolabilidad de la vivienda. El principio fundamental es bien claro: la vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita. Aquí viene la excepción: salvo por orden escrita de juez competente, en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario.
Aquí es importante entonces acotar especialmente que nuestro bien jurídico tutelado tiene el asidero especialmente en el artículo 23 de nuestra Constitución. Quiere decir entonces que es tan sagrado este derecho fundamental que se considera a tal extremo de naturaleza constitucional su protección. Bajo esta circunstancia, entonces, nadie, absolutamente nadie, puede penetrar a nuestra vivienda, nadie puede entrar a nuestra morada, a menos que, en este caso, el morador le pueda dar el permiso correspondiente para que pueda ingresar. Caso contrario, estaría cometiendo el delito, en este caso, que nuestro Estado ha determinado como allanamiento de morada. Y por supuesto que bajo esa circunstancia, entonces, es necesario estar bien claro que bajo ninguna circunstancia, ninguna persona puede entrar a nuestra vivienda a menos que nosotros se lo permitamos o se lo autoricemos. Bajo esta circunstancia, entonces, es necesario entender, por sobre todas las cosas, estimados amigos, de que el hogar es justamente uno de los espacios donde se debe privilegiar precisamente el derecho a la intimidad. De ahí entonces que es importante entender la magnitud de lo que implica este delito contemplado justamente en el artículo 200. Aquí entonces vamos a ir analizando esta misma definición. El particular, eso quiere decir que cualquier persona puede ser el sujeto pasivo, el sujeto activo, perdón. El sujeto pasivo lo será solamente el morador. Dice, el particular, en este caso, es sin autorización o contra la voluntad expresa del morador o tácita del morador, clandestinamente con engaño, entrare en morada ajena o en sus dependencias. Ahí encontramos, de conformidad con nuestra doctrina, el típico allanamiento activo, es decir, que es justamente cuando el sujeto activo irrumpe y respeta la orden expresa del morador de no entrar o la orden tácita del morador de no entrar. En ese orden es importante entender que cuando es de manera expresa es cuando el morador le manifiesta, en este caso, al sujeto activo que no puede penetrar a la vivienda. De manera tácita, cuando se sobreentiende que el morador no quiere que entre hasta cuando él, en este caso, dé su orden o autorización. Por ejemplo, cuando tocan a nuestra puerta, nosotros generalmente abrimos la ventana o miramos por el interruptor específicamente quién es la persona. O si se abre la puerta, evidentemente, pues se queda uno atrás esperando que le hablen y cuando le manifiestan a uno su deseo de entrar a la casa, uno automáticamente pues le manifiesta que no. Entonces existe una manifestación expresa. Pero cuando existe una manifestación tácita, se sobreentiende, por ejemplo, que solamente se entreabra la puerta para esperar y en todo caso el otro violentamente puede irrumpir. Evidentemente que aquí la manifestación del allanamiento es de manera activa. En el análisis de nuestra definición, también encontramos, por ejemplo, dice, o permaneciere en ellas. Aquí existe un típico caso de allanamiento pasivo. Cuando encontramos, por ejemplo, nosotros un allanamiento pasivo, lo encontramos, por ejemplo, con el caso del recolector de basura, por ejemplo. El recolector de desechos, en este caso, por principio, nosotros dejamos generalmente nuestra puerta abierta para que pueda entrar, en este caso, ya sea el zaguán o el
una parte destinada especialmente a depósito de basura, pero que de antemano ya nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso mío, pasan todos los días lunes y todos los días miércoles. Entonces, el día lunes nosotros, por ejemplo, dejamos abierta la puerta del portón para que puedan entrar hasta el recinto donde se encuentra la basura. Ellos recogen la basura y salen y automáticamente, pues, sin ningún problema. Obviamente, pues, buscamos la manera de que siempre estemos presentes para que puedan entrar y salir sin ningún problema. El asunto es cuando ellos encuentran la puerta abierta, entran, por supuesto, y en ese sentido ya hay una manifestación tácita de que entren. El asunto fundamental se da cuando ellos en particular permanecen. Y entonces ya uno, en este caso, pues los invita a salir y ellos se niegan. Entonces existe una forma de allanamiento pasivo. Bajo estas circunstancias, entonces, es importante entender que en nuestra legislación existen dos clases de allanamiento. El allanamiento activo, cuando se incumple de manera expresa o tácita la orden del morador, y de manera pasiva, cuando se permite el ingreso de una persona y ésta permanece después, aún ya cuando se le está manifestando que abandone el recinto. Entonces aparece evidentemente un allanamiento pasivo. Es importante acotar aquí algo en relación específicamente a estos conceptos. Es oportuno establecer lo siguiente. Dentro del concepto específicamente del allanamiento, en este caso, hay elementos que lo integran. El elemento material, fundamentalmente, es el hecho de entrar en morada ajena, hace que se realice el delito. En ese sentido, la finalidad es simplemente el allanamiento, porque si el acto de entrar se efectúa como medio para otro fin posterior, habría un concurso, en este caso, ideal de delito. ¿Ya? Entonces, el delito en sí, en términos concretos, es prácticamente el hecho de penetrar la vivienda en contra de la voluntad del morador. ¿Ya? Encontramos específicamente también que en este caso tenemos otro elemento importante, que es justamente en la parte del sujeto pasivo, cuando se da especialmente, en este caso, la entrada dice oculta o clandestina, sin contar con la voluntad del morador. En este caso se presume que el morador no ha dado su consentimiento. Entonces aquí encontramos el otro elemento material que exige en este caso en el allanamiento pasivo. Y por supuesto tenemos el elemento interno que aparece justamente constituido por la voluntad, en este caso por la intencionalidad del sujeto activo de infringir la prohibición expresa o tácita, en este caso que está dando el morador. Así es que en este sentido, el delito es eminentemente doloso. No existe una forma culposa, es decir, simple y sencillamente nuestra legislación acepta, por ejemplo, el delito eminentemente doloso. En el allanamiento es importante resaltar el hecho material. El hecho material en el allanamiento pasivo es la permanencia en la morada ajena, cuando el morador ha manifestado expresamente su deseo de que el sujeto activo abandone, en este caso, o no permanezca en la vivienda. Y por supuesto, el elemento interno consiste en la conciencia y voluntad, en este caso, en la intencionalidad del activo de permanecer en la morada ajena en contra de la voluntad del morador. Aquí entonces es importante acotar otro elemento distintivo.
La idea fundamental de hacer este análisis, especialmente de nuestra figura tipo, de nuestra figura que analizamos en este momento, es precisamente para ir entendiendo a profundidad esta figura en particular. Las preguntas que nos deberíamos de hacer nosotros, porque esta es la idea justamente de este delito, es ¿qué es la morada y quién es el morador? En todo caso, la idea fundamental es tener claro de qué trata este delito en particular. Para ilustrar directamente estas dos preguntas que nosotros nos hacemos, ¿qué es morada? ¿Qué es el morador? ¿O quién es el morador? Nos referimos, y la doctrina nos ilustra particularmente, un caso muy especial que se dio y que se tiene precisamente como fuente, especialmente en la legislación española. Suele pasar de una manera muy especial. En una oportunidad resulta que había una familia, obviamente por el papá, la mamá y una única hija. Generalmente esta familia acostumbraba a pasar los fines de semana, por ejemplo, en, en una casa de campo, ¿ya? Cierto día, pues no fue la excepción, fin de semana no fue la excepción, y entonces decidieron marcharse. Pero viene en este caso la hija que siempre los acompañaba y les manifiesta a los padres de que en esta oportunidad no podrá acompañarlos, en razón de que ya empiezan sus segundos exámenes parciales y que entonces lo que desea ella, en todo caso, es mejor quedarse en su casa, aprovechar el tiempo para poder en todo caso estudiar tranquilamente sin ninguna interrupción y que en todo caso pues ella ahí estaría. Los padres pues aún temerosos pues al final de cuentas acceden. Se van los dos padres de familia, en este caso a su casa de campo, y dejan a su hija pues obviamente en su vivienda. Ellos iban a permanecer, por ejemplo, un fin de semana completo, un sábado y domingo. La idea fundamental es que la señorita se queda en casa, efectivamente, el día sábado, estudiando tranquila, desayuna, se levanta, se desayuna, empieza pues a levantar sus platos, los lleva al fregadero, y, pues, atiende su parte y al final de cuentas pues se pone a estudiar. Llega la hora del almuerzo, como si nada, se levanta, vuelve a empezar, sigue estudiando. El asunto es cuando ya le entra la tarde-noche, a eso de las 6:30, 7:45, pues ya se da cuenta que es tarde. De pronto, cuando se da cuenta, son las 7:15 de la noche. Entonces, sobresaltada, coge su teléfono y llama a su novio, oye, un novio que obviamente ya había entrado a su casa a pedir permiso y que tenía autorización expresa por parte del padre para que entrara a visitarla de lunes a viernes. En este caso, de 7 a 9 de la noche. Era la hora máxima que podía estar. En todo caso, tenía prohibición de llegar a la casa el día sábado y domingo en razón de que siempre se iban a la casa de campo y por lo tanto, pues nunca estaban. Entonces, la autorización expresa del padre era que podía llegar a visitar a su hija, pero siempre que fuera de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. El caso era de que efectivamente el caballero llegaba todas las noches a su novia, era el hijo de los señores, puesto a las 9, ya se retiraba. El caso se suscita precisamente porque en ese orden la señorita se encuentra estudiando concentrada de tal manera que no se da cuenta, sino hasta cuando son las 7:15, cuando ella
cita y se da cuenta de que su novio no ha llegado. Coge el teléfono y lo llama. Y entonces le pregunta que por qué no ha llegado. Entonces el novio le dice que qué extraño que le haga esa pregunta porque ella sabe que su papá solo le ha dado permiso para que llegue los días, en este caso, lunes a viernes. Y que el sábado y domingo, pues él generalmente no llega porque se va a la casa de campo. Entonces, la novia recapacita y dice, es cierto, le dice, es cierto, pues hoy es sábado. ¿Y tú qué, en dónde estás? Le dice, yo estoy aquí en casa. Estoy aquí en casa, justamente le dice, pues estudiando un poco, ¿verdad? Entonces le dice, no me acordaba, le dice, va, me imbuí tanto en el estudio que no me di cuenta que efectivamente era día sábado. Entonces, bueno, ¿y qué haces? Pues estoy con mis amigos, le dice, va, pues pasando un rato alegre. Entonces viene la chica y le dice, mira, le dice, aprovechando que no están nuestros padres, ¿por qué no mejor dejas a tus amigos y te vienes a la casa? Finalmente le dice, voy a mostrarte mi arte culinario. Y entonces el chico se sonríe y feliz, se despide de sus amigos y a la mayor brevedad posible está ahí con la chica. Cuando llega, efectivamente, ella está cocinando y cuando entra, pues lo recibe muy cariñosamente y ya sirve la comida en la sala, ¿va? Para poder ver un poquito de televisión y comer. Y efectivamente eso hace. Sirve la comida, 2 copas de vino y al final de cuentas, pues cenan. Terminan de cenar y de pronto viene ella y le sugiere, mira, ¿por qué no miramos una película? Para mientras. Total, se retiran de ahí, siempre estando en la sala y se recuestan a ver la película. El asunto es que entre que están ahí viendo la película, empiezan, por ejemplo, a darse besos y pues de los besos pasan a las caricias y de las caricias pues efectivamente pasan a la actividad de un acto de acceso carnal. Pero evidentemente, ya al calor específicamente de la situación, entonces lo que hacen es que dicen, no, aquí en la sala no, mejor vámonos para otro lado. Y efectivamente, pues dejan todo ahí como está y se van. En lo mejor de la situación están cuando de pronto se escucha que abren el portón de la casa y entran los padres que habían pensado y reflexionado que no era correcto dejar a su hija sola y mejor decidieron regresarse. Entonces entran a la casa, pero nosotros están tan emocionados, no escuchan que abren el portón, mucho menos que entra el vehículo y al final de cuentas, cuando el papá entra a la casa, se da cuenta de que está en la sala, lo primero que se recibe, y obviamente pues está 2 platos en una mesa de centro, la televisión encendida sin que nadie la mire, pues entonces entra en sospecha el padre y dice, bueno, ¿por qué está todo en silencio? ¿Por qué no está mi hija aquí? Y en todo caso, ¿por qué hay 2 platos de comida? Entonces, inmediatamente empieza a pensar de que es el novio el que seguramente está ahí. Entonces, se va corriendo a la cocina a ver, y pues la cocina tranquila, no hay nadie. Entonces piensa y dice, pues corre para su habitación y la habitación de la señorita está vacía. Corren a la habitación de ellos, también está totalmente vacía, todo está tranquilo. Se empiezan a ver en los cuartos de huéspedes y resulta que todos están literalmente tranquilos. De pronto empieza a escuchar ruidos en el lugar donde menos se imagina. Es si de repente abre el cuarto del baño de visitas y encuentra directamente a su hija con su novio, pues en una posición ortodoxa, en una posición particularmente teniendo relaciones sexuales. En ese momento, pues obviamente el padre no solo se sorprende, sino que se altera y por supuesto insulta al joven, eh, reprende a la hija y por supuesto se irrumpe
inmediatamente la relación sexogenital que tenía. En ese momento, entonces, el joven, aún con los pantalones bajos, recibe la orden del Señor de que abandone inmediatamente la casa, que abandone inmediatamente la vivienda, la morada. Y entonces el joven, pues obviamente asustado, sorprendido y todo, pues con los pantalones bajos aún empieza a correr para la salida, cuando de pronto la novia lo toma de camisa y le dice, no, tú te quedas, tú te quedas lejos, porque esto lo vamos a enfrentar los dos. Si tú me dejas, mi papá me mata. Y entonces viene él y pues se sube los pantalones como puede y finalmente se queda parado a la par de la chica. El papá indignado, especialmente pues porque ya no le ha hecho caso en cuanto a que se vaya de la casa, le vuelve a recriminar y a ordenar que se retire, que es un abusivo, que ha faltado a la confianza y que en todo caso inmediatamente abandone la casa o de lo contrario llamará a la policía. La chica aterrada, pues obviamente pues, va a pasar y viendo a su padre sumamente enojado, le ordena también al novio que por favor se quede ahí y que no vaya en ningún momento a irse de la casa. Entonces, en el, en el caso del chico, recibía la orden de que se fuera y al mismo tiempo recibía la orden de que no se fuera. Entonces, no sabiendo qué hacer, en tanto se queda en la casa. Y por supuesto, el padre indignado agarra el teléfono, llama a la policía, quien al llegar inmediatamente, pues recibe la orden del señor, la denuncia de que el sujeto pues ha entrado a la casa, ha abusado de la confianza y que no ha querido salir. Que si es bien cierto, se le había dado permiso para entrar lunes a viernes, el sábado y domingo no tenía permiso, uno para entrar, y que ese día él expresamente le había manifestado que no tenía derecho para llegar. Y que ante esa circunstancia el señor estaba violando su vivienda. Entonces la policía pues va a proceder a detenerlo justamente por el delito de allanamiento moral. El problema fundamental es cuando sale entonces al paso la hija y dice, no es. Eso, lo que dice mi padre es cierto. Pero en el caso de hoy, dice, yo fui quien llamó a mi novio y le dije que viniera. Yo mismo la invité a pasar y efectivamente está aquí porque yo le di permiso para entrar. Y finalmente dice, yo misma, cuando mi padre le dijo que se fuera, yo misma le dije que no se fuera. Entonces, aquí realmente él no ha cometido ningún delito, porque yo, en este caso, que soy moradora, le dijo, le he dado permiso para que entre y al mismo tiempo le he pedido que no se vaya. Entonces, aquí no hay delito de allanamiento. Los policías se quedan incrédulos y no saben qué hacer ante la insistencia del padre de que se lo llevaran por haberle ordenado que se fuera y el otro no haber obedecido. Y de ante la orden de la señorita de haber dicho que ella, en todo caso, era la que había dado permiso. Entonces, no supieron qué hacer más que levantar, en todo caso, el acta correspondiente y enviarlo directamente al juez. El juez cuando recibe, en este caso, la prevención policial, entonces inmediatamente ordena la orden, realiza la orden de aprehensión y en el momento, evidentemente, se da la cita para el día y hora de la audiencia. El caso evidentemente, pues, agarró connotación dentro de la comunidad, especialmente porque era un caso tan especial, donde decían que en este caso lo que se comentaba era unos a favor y otros en contra. Unos decían, bueno, si a mí me hubiera pasado
yo pues, igualmente hubiera quedado. Dice, otros decían, no, si el papá ya le dio el dueño de la casa, le dio la orden, tenía que. La Suprema Corte de España, en su carpeta judicial, establece entonces los pasajes directamente de este caso y en los hechos se narran tal y como se están pues exponiendo a ustedes. Pero llama poderosamente la atención cuando aparecen las declaraciones de las partes dentro del proceso en la audiencia del juicio penal. Y pues se le inicia proceso penal por el delito de allanamiento, pero se discute dentro de los mismos magistrados si hay o no delito de allanamiento, en razón de que en este caso se da la orden expresa de que abandone y él no lo hace, pero también se da la orden expresa de que se quede y en todo caso es el dilema. Entonces, al final, los magistrados empiezan a escuchar directamente las versiones de todos y al final, cuando escucha la versión del padre de familia, dice, yo soy, dice, quien tiene la razón porque finalmente yo soy el padre. Y aparte de eso, dice, yo soy el dueño, el propietario directamente de la vivienda. Y por lo tanto, dice, por lo tanto, soy yo quien tiene la primera y la última palabra de quien entra y sale de casa. Así es que en ese sentido, yo directamente tengo en mi haber la razón. Cuando declara, y por supuesto presenta las escrituras de la casa y se da cuenta de que efectivamente está registrada en el registro de la propiedad a su nombre. Bueno, así pasa y al final de cuentas, cuando declara la señorita, dice, bueno, es cierto, dice, mi padre es el propietario de la casa. Casa dice que con mucho esfuerzo, efectivamente también, en este caso, se ha construido en este caso, por el esfuerzo de todos. Si bien mi padre dice ha puesto la mayor parte, nosotros también hemos contribuido. Mi madre, por su parte, dice, siendo una buena administradora del dinero para que pudiera alcanzar. Y nosotros, dice, en este caso yo, dice, como hija, aguantando un poco las limitaciones que tuve que pasar, dice, para poder en todo caso, pues, contribuir de esa manera también a, a que alcanzara el dinero. Y en este orden dice, yo también, si bien es cierto, no aparezco como dueña, también contribuí a la construcción de esta vida. Por lo tanto, yo estoy bajo la custodia de ellos, bajo la guarda y cuidado. Ellos ejercen en este caso, dice, desde mi parte, pues toda la autoridad como padres y yo soy su hija. Entonces yo también tengo el derecho de estar aquí en esta casa y también tengo el derecho de decir quién entra y quién sale. El dilema entonces se agudiza porque al final de cuentas magistrados a favor y magistrados en contra. Unos manifestando que había delito de allanamiento y otros manifestando que no existía en razón de que también la hija tenía derecho como tal porque formaba parte de la familia. El veredicto final es el siguiente. La Suprema Corte, ante el caso que se plantea, establece entonces que a partir de ese momento existirá en la legislación española el delito de allanamiento y como tal, dice, habrá allanamiento activo cuando se manifieste de forma expresa parte del morador o de manera tácita la orden del morador de que el sujeto no entre a la morada. Y por su parte dice, habrá allanamiento pasivo, en este caso, cuando se permita el ingreso, ya sea de forma expresa o tácita, y posteriormente, dice, el sujeto, después de recibir la orden de que abandone el inmueble, se quedare. En todo caso, dice, habrá allanamiento activo cuando existe violación expresa de la orden de no entrar y habrá allanamiento pasivo cuando se le ha otorgado el permiso para entrar, pero posteriormente se niega a salir de la misma.
En ese orden se reconoce entonces los derechos tanto del padre como de la hija en términos generales. Entonces la Suprema Corte falla en ese orden y en ese sentido. Así es como nace directamente la figura del allanamiento, tanto en su forma activa como en su forma pasiva. Por supuesto que este caso sienta el precedente en el que la legislación española, pues obviamente crea el delito que estamos analizando. Nuestra legislación, evidentemente, pues lo copia de una manera de tal extremo que está así en nuestra legislación en el artículo 200, en este caso, 6 de nuestro Código Penal. Pero llama también la otra atención cuando decimos que debemos entender por moral. Y aquí entonces aparece otro caso que se ilustra en este caso por parte de la legislación española también al respecto. El caso se manifiesta de una manera especial y de la siguiente forma. Resulta de que en un momento dado, una familia emplea a una persona para que realice oficios domésticos. Y efectivamente le dan, dice, fuera de la casa familiar, pero siempre dentro de la misma extensión territorial del inmueble, una casita aparte para que ella pudiera vivir. Entonces, la empleada doméstica vive siempre dentro del inmueble, pero en una vivienda aparte. Entonces, así se desarrolla durante mucho tiempo sin ningún problema. La rutina de la familia era muy sencilla. Todos los días se dormían a las 10 de la noche, lo más tarde, y luego se levantaban a las 5 de la mañana. Esa era una rutina de todos los días, incluso hasta los días sábados. El único día era el día domingo, que se levantaban un poquito más tarde y se acostaban, pues un poquito más tarde. Pero la rutina marcada era todos los días a dormirse inmediatamente a las 10 de la noche y levantarse a las 5 de la mañana. Esa era la rutina y pasó durante mucho tiempo sin ningún problema. El asunto es cuando el hecho se suscita cuando una noche, justamente por las preocupaciones, penas que tenía el señor en su momento, decide en este caso, pues quedarse despierto, le invade el insomnio y se queda despierto. Resulta entonces de que estando en la sala, que tenía una vista preciosa, todo el jardín, y que efectivamente daba hacia el frente de la casa, donde se encontraba el portón, y a un costado se encontraba precisamente la casa de empleada doméstica, empieza a observar entre la penumbra que en la pared, en toda la pared, dice, empieza a ver que un hombre empieza a treparla y se da cuenta de que en forma sigilosa empieza a pasar por toda la pared hasta llegar, dice, a la casa de la empleada doméstica y observa cuando se brinca hacia el área del jardín. Sigue observando y se da cuenta que de pronto se enciende la luz, inmediatamente le abren la puerta, el sujeto entra, observa que la empleada doméstica le abre la puerta y que en todo caso, también en este caso, ingresa a la casa de la doméstica, inmediatamente se apaga la luz y se queda en la oscuridad. Por supuesto que le llama poderosamente la atención, pero no dice nada, se queda observando. Así pasa 1, 2, 3 horas hasta llegar a las 4:30 de la mañana, que es casi cuando ya el tiempo se agota para levantarse. Él se queda observando que a las 4:30, 5 menos cuarto, el sujeto vuelve a salir de la casa, de la habitación de la empleada doméstica, trepa
en este caso la pared, y se tira hacia la calle. En ese momento, pues le llama la atención porque no es una acción común que esto suceda. ¿No? Prefiere callar y se queda esperando la noche de ese día. Situación que vuelve otra vez, en este caso, a observar justamente a las 10:30 de la noche, cuando observa que el sujeto vuelve a trepar otra vez la pared, vuelve a llegar hacia la área jardín, se tira al jardín, se dirige a la puerta de la vivienda de la empleada doméstica y vuelve otra vez a repetirse la misma escena. Se queda toda la noche en vela hasta el día siguiente, 4:30, 5 menos cuarto, cuando vuelve a salir otra vez el sujeto, se trepa a la pared y se tira hacia la calle. Situación que la observa durante una semana, cuando al final de cuentas se da por convencido de que es la empleada doméstica la que finalmente es la que permite el ingreso de ese sujeto desconocido para él. Entonces viene y le increpa a la empleada doméstica su actitud. La empleada doméstica viene y le dice que efectivamente, que disculpe, que la disculpe, pero la situación es la siguiente, que ese no es ningún intruso, que no es ningún ladrón, que ese sujeto que llega todas las noches y se va de madrugada es su esposo. Resulta de que ambos decidieron trasladarse de la provincia hacia la ciudad porque la situación económica en su lugar de origen era sumamente precaria. Buscando una mejor vida para ambos, decidieron irse a la ciudad a buscar pues, trabajo, que la idea primaria de ellos era alquilar un cuarto, una vivienda, y de ahí cada uno a buscar trabajo. En el caso de ella se facilitó más rápido porque los oficios domésticos pues tenían una fuerte demanda y encontró trabajo. Con la ventaja, dice, con la ventaja de que ahí le iban a dar dónde comer y dónde vivir y que efectivamente pues ya solo quedaba que él consiguiera un apartamento. Pero ante la situación de que no encontraba trabajo de manera inmediata, entonces pensar, ya que ella quedaba fuera de la casa patronal, pues entonces pensaron ellos en que en tanto él conseguía trabajo y podía conseguir un apartamento donde pudieran vivir ambos, entonces simple y sencillamente ella decidió darle permiso para que entrara directamente. Y como sabía que ellos se dormían todas las noches a las 10 de la noche, entonces el señor siempre esperaba en las afueras de la casa de que efectivamente estuviera todas las luces apagadas, ya todos dormidos para trepar por la pared y entonces poder entrar. En este caso, tipo 19. Era todas las veces que él había visto que entraba el señor. Y entonces él se quedaba a dormir toda la noche ahí y posteriormente, pues a las 4:30, antes de que todos se levantaran, por supuesto que él se disponía a salir para ir a buscar trabajo. Que en realidad esa era la verdad, que no era ningún intruso ni que era ningún ladrón, sino que era simplemente su esposo, quien en este caso estaba pasando por una situación económica difícil porque no alcanzaba para alquilar un apartamento con solo el sueldo de ella, pero que en todo caso ella pedía disculpas a su patrón. El caso se eleva entonces a la Corte Suprema y particularmente se define en ese orden porque el señor manifiesta que ha cometido el delito de allanamiento en razón de que ha violado su vivienda. En ese orden entonces, porque este es única y exclusivamente el propietario y como tal, entonces es el único que puede dar orden para entrar o salir de la vivienda. Y que por supuesto, entonces, la señora manifiesta por su parte de que está en desacuerdo, que no ha cometido ningún delito, porque al final ella está viviendo en otra habitación distinta
a la casa patronal y que por lo tanto ahí, en esa casa que ellos mismos le habían otorgado para que viviera, ahí ella tenía autoridad para poder decidir quién entraba y quién no entraba. El caso, pues obviamente llega a la Suprema Corte para poder establecer esa disyuntiva. ¿Qué era morada? Si en realidad la morada abarcaba especialmente hacia la casa patronal únicamente o también a sus alrededores, en donde se encontraba directamente la casa de la empleada doméstica y que en todo caso si era que ella tenía la razón o el señor. Finalmente, viene la Suprema Corte y resuelve en dos sentidos. Primero, dice que por morada ha de entenderse todo lugar que se utiliza para condiciones de habitación, aún dice, cuando en estas directamente se encuentren en una misma área, pero siempre que exista condiciones de comunicación y de habitación o de habitabilidad. Es decir, entonces, que se considera morada la casa principal y todos sus alrededores que tengan comunicación directa con la casa principal. Por lo tanto, entonces, el Señor tenía la razón en razón de decir que esa era su casa patronal, pero también la casa donde vivía la doméstica, en razón de que estaba dentro del mismo perímetro que tenía comunicación directa con la casa principal o con la habitación principal. Entonces, se le da la razón al Señor, pero también se reconoce especialmente de que, si bien es cierto, la señora en este caso había tenido la autorización para que viviera en ese apartado, también era cierto de que no importaba su condición, si era la propietaria, si era incluso inquilina o si estaba recibiendo el beneficio de la vivienda de forma gratuita, pero que al no tener conexión, en este caso especial, con la habitación directa hacia el inmueble, también era cierto de que había que reconocer el derecho a la intimidad por parte de ella y que en todo caso, ella estando en esa parte, también tenía el derecho para poder decir quién podía entrar o no a su habitación. Finalmente, era su derecho a la intimidad lo que también daba lugar a reconocerlo como tal. Por lo tanto, entonces, la Suprema Corte Española estableció a partir de ese entonces que debía entenderse por morada. En este caso, repito, la morada es la habitación principal, la casa principal, la vivienda principal, más todos sus alrededores que tengan conexión directa, especialmente con la habitación principal. En ese orden, entonces, se reconoció el derecho del Señor y, por supuesto, también se estableció de que más allá de que el padre, de que por morador debía entenderse también aquel que en todo caso no teniendo el título, en este caso de propietario, pero sí pudiendo gozar particularmente del beneficio inicial de darle permiso a una persona para ingresar, también era cierto de que había que respetar ya la parte principal, la parte que le correspondía a ella como vivienda. Y en todo caso, pues era atendiendo al derecho a la intimidad. Y que por lo tanto, pues se conocía también, ya no solo como morador, a quién residía, a quién le correspondía como propiedad, sino todo aquel que tuviera la condición de habitabilidad de manera permanente. En otras palabras, cualquier persona que viva dentro de una morada en condiciones de habitabilidad permanente se considera morador. Estableciéndose entonces de que, o infiriéndose, de que aquella persona que llega en su calidad de visita, aun cuando sea familiar, si llega en calidad de visita, no está legitimado, oigan, no está legitimado
por la ley para autorizar, en este caso, si entra o sale una persona en particular. Es decir, no se le reconoce entonces el derecho para que pueda manifestarse de manera expresa o tácita si entra una persona o si ordena que se salga, en razón de que no tiene la condición de habitante permanente. Así entonces podemos entender que en esta figura morador y morada aparecen en el léxico de este delito, pero es importante entender entonces de que en este caso debe darse especialmente en atención a este caso, a estos casos que nacieron justamente en la legislación española y que en todo caso inspiran a la legislación de nuestra Guatemala. Así entonces podemos entender básicamente que aparece la figura del allanamiento. Aparece entonces en el 207 la figura de la grabación especial y en el 208, en este caso, aparecen las excepciones. Lo dispuesto en los artículos 206 dice, no es aplicable al que entre en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo o a los moradores o a un tercero. Quiere decir entonces de que la regla general es que el morador manifiesta de manera expresa o tácita su negatividad a que ingrese. La excepción es que en este caso cualquier persona puede entrar a una morada sin cometer el delito de allanamiento si es con el objeto de evitar un mal grave, en este caso a sí mismo, a los moradores o a un tercero. Aquí entonces entendemos básicamente, por ejemplo, que si usted va caminando por la calle y de pronto usted va a ser objeto de un atraco o de una muerte violenta, usted puede, por ejemplo, entrar a una morada porque está, en este caso, evitando un mal grave para sí mismo. O, por ejemplo, para los moradores, si usted observa, por ejemplo, va caminando en la calle y observa que de pronto una casa se está quemando, entonces usted no va a esperar a que los moradores le autoricen para que entre para salvarlos, no. Simple y sencillamente usted puede entrar, evidentemente, con la intención de evitar un mal grave. En este caso, para los moradores. Igualmente opera si se da, en este caso, para un tercero. El otro párrafo que establece la excepción dice, tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares, mientras estuvieren abiertos al público. Quiere decir entonces que esta segunda excepción es justamente todos estos lugares que de alguna manera encuentran, si se da cuenta, la puerta prácticamente abierta a que entre cualquier persona. Ya hay una autorización tácita, en este caso del morador, para que pueda entrar. En todo caso, no necesita usted, si va a entrar a un café, si va a entrar a una cantina, una taberna, una posada, una casa de hospedaje, y demás establecimientos similares a que el propietario le manifieste que puede entrar. En este caso, por ejemplo, ya se encuentra de hecho abierto para que usted pueda entrar sin ninguna autorización. No están comprendidas en esta excepción las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior que constituyan morada para quien la habita. Aquí me detengo en este orden y les comento lo siguiente. Hace unos años atrás, el ministro de Gobernación, el director de la Policía Nacional, los viceministros y los subdirectores de la policía recibieron información de trabajo de inteligencia que mantienen dentro del ministerio, indicando de que dentro de los autohoteles se utilizaban para poder traficar drogas, comercializar drogas. Entonces,
crearon un plan para poder en todo caso dar un golpe duro en la. Por lo tanto, un día el ministro, sus viceministros que tenían que ver con el tema, el director de la policía, el subdirector y sus jefes inmediatos, junto con elementos de la Policía Nacional Civil, oigan, sin orden judicial, atendiendo a este párrafo, ingresan a todos los autohoteles de la ciudad de Guatemala en búsqueda directamente de sujetos que pudieran estar utilizando los autohoteles con los fines específicamente de vender o comercializar drogas o estupefacientes. Y efectivamente se lleva a cabo, tanto así que tratan de impactar a la sociedad e invitan a los mismos medios de comunicación para que los acompañen en esa labor que van a hacer en los autohoteles. Y efectivamente llegan a todos los autohoteles y empiezan a entrar. Y los camarógrafos, obviamente, con sus cámaras listas para hacer todas las tomas correspondientes. Y efectivamente, ingresan a los autohoteles sin ninguna orden judicial. Ingresan a todas las habitaciones, aún aquellas en las que se encontraban en uso. Y por supuesto que de manera violenta abren las puertas, irrumpen y encuentran, por supuesto, parejas en pleno uso, goce y disfrute de la cosa, ¿ya? En este caso, en plena relación íntima y, por supuesto, empiezan a hacer tomas en donde aparecen las parejas. Unas, pues obviamente ya no les da tiempo ni siquiera a desapartarse. Otras, pues empiezan a correr por toda la habitación. Las mujeres, pues tapándose la cara. Los hombres, de alguna manera, pues queriendo ver cómo se protegían también. Y las cámaras, obviamente, detrás de todos, a manera de dar la mejor toma que pudiera, en este caso, hacer el camarógrafo. Al final, irrumpen en todas las habitaciones, toman los números de placa, sacan en imágenes de los carros, los números de placa, pero especialmente buscan las caras de los sujetos, pues, que se encontraban en ese momento en el uso de la habitación. En este sentido, pues obviamente se dio una noticia a nivel nacional de última hora y por supuesto fue la noticia del momento. Los titulares de prensa, tanto escrita como televisiva, no se hicieron esperar. La pregunta del millón era: ¿cometieron delito de allanamiento? En este caso, los sujetos, en este caso el ministro, viceministro, director de la policía, el subdirector y hasta los mismos empleados de prensa cuando entraban junto con todo el cuerpo policial, antipatines y toda la cosa para entrar a las habitaciones que se encontraban en pleno uso. En este caso, ¿cometieron delito? La respuesta es sí. ¿Por qué cometieron delito? No están comprendidos, dice, en esta excepción, las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior. Si bien es cierto, dice, el segundo párrafo, que es parte del primero, dice: tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertos al público. Los directores, el ministro, sus viceministros y los directores argumentaban que no se había cometido delito en razón de que esta parte, dice, los habilitaba sin orden judicial.
mientras estuvieran abiertos al público. Y los autohoteles, dice, una vez están abiertos al público, unas las 24 horas pueden entrar a cualquier hora. Uno. En ese sentido, dice, no se les puede aplicar a ellos esta excepción. No están comprendidos en esta excepción las habitaciones privadas de los hoteles. Esa era el alegato de los que al final de cuentas se atrevieron a denunciar. ¿Por qué razón? Porque manifestaban en ese orden de que se encontraban en el uso particularmente de las habitaciones. Entonces, el caso fue tan especial que llegó a la Suprema Corte guatemalteca y al final de cuentas se definió que efectivamente se había cometido el delito de allanamiento en razón de que todas las habitaciones de los hoteles o de los autohoteles cuando se encuentran en uso se convierten en habitaciones privadas en razón de que los que están en el uso, los moradores, oíganse, los moradores están justamente en el uso, goce y especialmente protección del derecho a su intimidad y que como tal aparece entonces elevado a categoría de inviolabilidad, en este caso de la vivienda. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, ellos no viven ahí en carácter permanente, también es cierto que cuando están ahí por el tiempo que sea, esa es un lugar especial donde se debe resguardar el derecho a la intimidad. En este caso, no era aplicable entonces eh, a la regla excepcional. Entonces dice que, porque dice anterior, que constituyen morada para quien las habita. Y en todo caso, pues la regla excepcional, en este caso, no opera cuando se encuentran las habitaciones de los autohoteles en uso, o de los hoteles o de los hospedajes, en este caso, cuando se encuentran en uso. ¿Por qué razón? Porque se adquieren la categoría de morada y los que la habitan en categoría de moradores y por lo tanto aplican el artículo 23 de inviolabilidad de la vivienda. ¿Por qué razón? Porque se protege bajo cualquier circunstancia, en especial el derecho a la intimidad. Así es entonces, estimados amigos, como este artículo en especial maneja entonces su tipificación, manifiesta las formas en cómo puede darse, las formas agravadas, como lo manifiesta el artículo 207, y las reglas de excepción que aplican en este caso para no cometer delito de allanamiento, pero también la regla de la excepción a la excepción. Así es entonces de que culminamos esta sesión de trabajo precisamente con este capítulo y con esta figura a la que le dedicamos precisamente esta sesión nuestra en razón de la función tan especial. ¿Por qué? Porque es prácticamente un derecho fundamental, el derecho a la inviolabilidad de la vivienda, como una garantía de orden constitucional. Como lo manifesté inicialmente en mi clase, el primer día que la tuvimos, les dije que íbamos a analizar cada figura y que, por supuesto, en la medida en que le pese el tiempo que sea necesario, lo vamos a emplear en la medida en que esto signifique realmente para ustedes que están en este caso aprendiendo el derecho penal, pues lo tengan a cabalidad. Así es que en el artículo 206 aparecen dos clases, resumiendo, dos clases de allanamiento. Allanamiento activo, cuando existen, en este caso, la violación a la autorización expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, en este caso, o permaneciera en ellas, que sería el allanamiento pasivo. Y por supuesto, ya hemos
analizado qué es morada, quién es morador, es decir, a quién le legitima el derecho para manifestar esa forma expresa o tácita de decir que no entre o que salga. Y en su forma agravada, y por supuesto hemos analizado también las excepciones a la regla. Así es entonces, estimados amigos, que nos hemos concretado en este artículo en particular porque entendemos la magnitud del derecho que protege, en este caso, la Constitución, que es la inviolabilidad de la vivienda y que nuestro Código Penal, al desarrollar este tipo penal, lo eleva, en este caso, a categoría de bien jurídico protegido o bien jurídico tutelado, que en términos generales también establece entonces el derecho a la intimidad de las personas. No es sino en el hogar en donde nosotros encontramos la máxima expresión de la libertad. Y de ahí entonces la necesidad de crear un delito que lo proteja como tal. Así es entonces, compañeros, que culminamos nuestra sesión de trabajo con este delito tan especial y que obviamente era necesario trabajarlo en esta dimensión de análisis. Pues bien, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo y si no, pues damos por cerrada nuestra sesión. Bien, estimados amigos, viendo entonces a que no existe ninguna pregunta, me doy por satisfecho entonces de haber analizado este tipo penal, contempla en este caso nuestra legislación, agradeciendo su fina atención y deseándoles una feliz tarde. Deseándoles obviamente que en el inicio de sus exámenes pues les vaya muy bien. En el caso nuestro vamos a tomar la iniciativa en este caso de hacer algunos laboratorios para que podamos entrar de mejor manera a nuestro segundo examen parcial que tendríamos el día 14. Así es que, por mi parte, les agradezco mucho de todo lo que ha sido su participación en esta clase del día de hoy. Pasen una muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Lick.